algunas, no experiencias mías, pero sí tengo relatos de mis parientes. Ellos vivían, digamos, en Finca La Quesera se llamaba. Es un lugar donde está, digamos, es el camino, el paso para la casa de Güemes, en Finca La Cruz, que es una, digamos, un paraje aledaño a Finca La Quesera. Bueno, ahí en ese lugar se supone que pasó Güemes, lo que pensamos todos, ¿no? Porque, bueno, todo era campo y ese era el paso de las tropas, diríamos, el paso de las tropas a la casa del general. Y bueno, me cuenta mi tía que ella cuando era chica, su papá o su abuelito, que le decía papá, la mandó a buscar las vacas y los caballos, pero ya era tipo 8 de la noche más o menos. Y dice que ella tendría en esa época sus 12 años, pero en realidad la mandó a buscar dos caballos que se le habían escapado. Entonces dice que los caballos eran muy mansos, así que ellos los podían traer. Y dice que ellos se fueron, ella y su hermanito, que era mi otro tío, el más chico, se fueron en búsqueda de los caballos, se metieron en el monte a buscarlos. Y, y dice que cuando ellos bajaron porque son todos montañas, cerros, todo muy coposo, con mucha vegetación. Cuando ellos bajaron y llegaron a un camino, dice que sintieron un frío terrible, dice que ellos sintieron mucho frío y sentían como que venían muchos caballos, así como que venía una tropa. Y, y cuando ellos dijeron, uy, ahí viene la tropa, ellos eran chicos, como decimos, no entendían nada, se dieron vuelta ellos y se pusieron de espalda y dijeron, bueno, acá nos quedemos quietos, pase lo que pase, creyendo que era una tropa de caballo o de ganado que venía. Y bueno, en ese entonces dice que, bueno, fue como un viento frío que pasó, ellos dicen que eran muy chicos, cerrar, o sea, se juntaron los dos, uno al lado del otro, y, y pasó la tropa, supuestamente que venía a todo galope, y pasó, y fue solamente un viento que pasó, dice que ellos quedaron helados, asustadísimos, se dieron vuelta, no había nada, no había nada, era simplemente un viento que pasó y el sonido de las tropas que venían. Entonces dice que ellos dieron la marcha hasta el rancho de ellos donde vivían mis abuelos y todo, y dice que llegaron mudos, que no podían hablar y que, bueno, después recuperaron el habla y le contaron al abuelo de lo que le había ocurrido y que, bueno, el abuelo nunca más los mandó a buscar los caballos a esa hora porque les había pasado eso y los chicos ya no querían saber más nada de ir a buscar los animales, pero sí, por lo visto, ahí habían quedado espíritus de aquella época, pensamos nosotros que quedaron los espíritus de los guerreros, de la gente que tal vez falleció en el lugar, y bueno, eso es. Me contaba también mi padre que en las noches de luna se sentía todo galope, un gaucho, que con su talero, el talero con el que pegan a los caballos para que se mueva, golpeaba su guardamonte y subía al cerro a todo galope, y cuando estaba la luna bien brillante, dice que llegaba el gaucho, que era todo vestido de blanco, y se lo veía bien parado arriba del cerro, y él calaba un grito que estremecía todo el pueblo, digamos, todo el paraje, todo el mundo quedaba quieto en ese momento. Pero lo que yo le cuento, me lo contó mi padre y es cierto, ¿no? Es algo que sí ocurría en el lugar, ocurrió. Así que sí, eso, bueno, después también le puedo contar sobre una historia un poco más larga, no sé si la quieren escuchar. Sí, sí. Bueno, mi abuelo
mi abuelito, tenía su esposa, que era mi abuela, ¿no es cierto? Ellos tuvieron 9 hijos. Se quedó embarazada de la 8ª bebé. Entonces, mi abuela tuvo problemas en el parto. En aquella época no había ambulancias, no había policía, el paraje era muy lejos de la ciudad, así que ellos tenían que venir a caballo hasta la ciudad, buscar una ambulancia y que entre al paraje y saque a la gente que está enferma. Bueno, mi abuela había tenido su bebé ya en la casa, como era costumbre en aquella época. Me comenta mi tía que, bueno, la tradición de ellos era poner un colchón de que era todo de lana, de oveja, bien limpio, obvio, sábanas muy limpias, todo muy acomodado. Entonces, mi abuela, se sentaba en un banquito y en ese banquito ella esperaba las contracciones hasta que cuando ya sentía que el bebé iba a nacer, venía mi abuelo, la ayudaba, hacía el impulso y nacía el bebé. Y nacían todos los Cáceres, la familia, ¿no? De esa forma. Y bueno, cuenta también mi tía que dice que nace la bebé, la última hijita, y viene mi abuelo, bueno, hace todo lo que es el parto, la ayuda, corta el cordón y ella la recuesta en la cama, ¿no es cierto? A mi abuelita. Mi abuelita no había alargado todavía ¿cómo es que se llama esto? La bolsita, ¿cómo es que se llama? La placenta, exactamente. Exactamente, no había alargado la placenta. Entonces ella queda en cama, no se pudo levantar, porque según contaban ellos que mi abuela tenía los bebés, mi abuelo le hacía una sopa de gallina y ella ya se levantaba a seguir haciendo la limpieza, era como que no le había pasado nada. Hoy en día nosotras estamos 2, 3 días en cama pero ellas no, en ese momento ya se levantaba y seguía su rutina. Bueno, en este caso mi abuela no puede expulsar la placenta y se queda en cama. Así pasó entonces llamaron digamos, ¿cómo es? La curandera del paraje, que vivía un trecho, mucho más allá. La llaman a la señora esta señora le prepara unos yuyos, unas infusiones de hierba, y las que ingiere mi abuelita, pero no pudo, no llegó no se salvó. Bueno, mis tíos en ese momento, al ver la gravedad de mi abuelita, se vienen ya a caballo a buscar a la ambulancia a la ciudad. Cuando dice que venían ya, ellos siempre hablan sobre el Abra. El Abra es un lugar donde se abre, es todo un camino, se cierra y después se abre para entrar al paraje. Bueno, dice que ellos ya iban por la parte del Abra y va otro tío mío a buscarlo y a decirle a mi abuelo que ya no vaya, que mi abuela había fallecido, ya no podían. Bueno, volvieron, bueno, hicieron todos los trámites de la sepultura y todo eso. Bueno, le dieron cristiana sepultura. Y después de eso, esta señora, la señora que fue la partera, no la partera, sino la curandera, entabla una relación con mi abuelito en aquella época. Y ella se queda, digamos, en la casa de mi abuela y de mi abuelo, ella se queda de pareja. Después los hay muchos lugares a verla ella, porque según ella dice que curaba de todo, hacía todas las curaciones, que llegaba a curar hasta el cáncer esta señora, impresionante, enfermedades que por ahí hoy en día la ciencia no las conoce, ella podía curar esas cosas. Bueno, cada vez que venía un paciente,
llegaban, dice que ella le tiraba primero las cartas, veía bien, veía en varias cosas, en el té, en el café, en la borra, en la coca, bueno. Y le decía, la persona, digamos, el paciente, le explicaba lo que tenía y ella le decía que tenía que hablar con la santiagueña. La santiagueña, que ella tenía que ir el viernes a hablar con la santiagueña. Bueno, la santiagueña era la que le iba a decir a ella qué es lo que tenía que hacer el paciente para recuperarse. Dice que llegaban los viernes, ella tenía un libro, eso lo cuenta mi tío, le cuenta esto, me contó también, me lo contó, que ella tenía un libro de con, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama con tapas de cuero, eran tapas de cuero. Bueno, y dice que ella se iba al cerro, a la cima de un cerro que estaba cerca, iba caminando, subía, y cuando llega, dice que, bueno, un día mis tíos tanto escuchaban que ella siempre le decía a los pacientes esas cosas. Entonces decidieron seguirla. ¿A dónde iba la señora? ¿Cuál era la santiagueña? ¿Quién era la santiagueña con la que ella hablaba y le daba tantos resultados a los pacientes? Entonces dice que la siguieron. Esta señora con su libro subió al cerro y dice que ellos por atrás, bien escondidos, la seguían y la seguían y la seguían. Cuando ella llega a la cima, la señora se sienta en forma de indio, digamos, cruza sus piernas en forma de indio, abre su libro y empieza como a meditar, digamos. Entonces, ellos que estaban mirando, de repente dice que en no sé en qué momento, la señora levanta su cabeza, o sea que su cabeza se desprende del cuerpo, no sé cuántos centímetros, pero dice que se le desprende la cabeza y está al aire volando la cabeza, el cuerpo acá, la cabeza un poco más arriba. Y, y dice que ellos se quedaron sorprendidos, fríos, helados por el suceso que estaban viendo. Entonces dice que en ese momento uno de ellos hizo ruido con los yuyos, porque estaban metidos atrás de los yuyos escondidos. Dice que la cabeza se da vuelta y los mira. Y cuando los mira dice que ellos emprenden la marcha hacia abajo a todo correr, porque venía la cabeza atrás de ellos, volando. Supuestamente es lo que ellos habían visto. Entonces corrieron, se cayeron, se rasparon, se lastimaron por medio de todos los matorrales y todas esas espinas, caían, se levantaban y llegaron a la casa. Cuando llegaron a la casa, lo buscaron a mi abuelo, casi también mudos y temblando de miedo, y le dijeron a mi abuelito que la señora era una bruja, que estaba arriba, que se le había salido la cabeza. Y bueno, como es conocido, la gente antes era de dar zurras, digamos, de darte una palicita. Entonces dice que agarró él un chicote de los que habían y dice que le dio a los chicos, dice, no quería que nunca más vuelvan a hablar esas cosas sobre la señora, porque esa señora era una muy buena señora y no podían hablar así. Pero bueno, en realidad ellos aseguran hasta el día de hoy que vieron eso. Bueno, uno de mis tíos continuó persiguiéndola a ella, continuó persiguiéndola a esta mujer. Y esta mujer, bueno, como digo, era muy buena, dice que iba mucha gente a buscarla, que curaba, hacía volver al ser amado, y la gente en gratitud le traía, le llevaba un montón de ofrendas. Dice que ellos eran ricos porque había abundancia en ese lugar, porque la gente iba y le dejaban de todo a la señora, le pagaban, y ella le hacía sus trabajos por ahí, trabajos de la finca, curaban a los animales, le curaba los animales, pero ella no iba a curar, sino directamente le hacía no sé qué cosa y los animales estaban curados.
O por ahí, como yo digo, ha habido gente que se llegó a curar del cáncer con yuyos que ella le preparaba y se los daba para que tomen y se curaban. Bueno, ¿qué pasó? Mucho tiempo ella trabajó en eso, pero bueno, según cuentan que mi tío, este tío, que siempre la seguía, dice que un día sentía en su pieza que tenía una víbora. Y dice que sentía la víbora cascabel que sonaba y que sonaba y sonaba y sonaba. Y él dice que agarró, entró a la pieza y vio, sonaba abajo de la cama. Y cuando dice que él va a mirar abajo de la cama, no había nada. Lo que estaba escondido era el libro, era el librito de cuero que ella siempre tenía. Entonces dice que él sacó el libro de abajo de la cama y bueno, en ese tiempo tenían la cocina que era toda de leña y dice que se llevó el libro y lo metió al fuego. Y bueno, creyó que se iba a quemar porque era un demonio, era la víbora, no sé. Se asustó, lo metió al fuego y el libro no se quemó. Llegó la señora y vio el libro quemándose, así que otra paliza más para él, pobrecito, porque, porque el libro no se le quemó porque era de cuero. Y bueno, y así siempre la perseguía. Después ya con el finalizar ella ya terminó, ya empezó a enfermarse mentalmente, ella dice que decía que estaba arreglando la ropa, compraban ropa nueva y dice estoy cosiendo o la estoy achicando y era ropa nueva, la cortaba y la rompía, ya estaba perdida, ya no tenía noción, estaba muy, ya la cabeza ya no le funcionaba bien. Bueno, dice que una noche de viernes ella agarra, parte hacia el mismo lugar que partía siempre con su libro y dice que cuando ella estaba, llegó a la cima como siempre, porque mi tío siempre lo seguía, siempre la seguía. Dice que llega ella, se sienta como siempre y empezó a meditar y de determinado momento dice que ella empezó a dar vueltas y vueltas y vueltas en el lugar como loca, ya estaba loca, perdida ya. Entonces dice que daba vuelta en círculo, daba vuelta con su cuerpo como cuando los perritos por ahí están jugando y dan vuelta en círculo. Bueno, eso hacía ella, daba vuelta con su cabeza en círculo. Entonces dice que mi tío la vio, bajó y hizo que vaya gente a traerla y ella ya estaba re mal, ya había perdido la conciencia, ya no se levantó después de la cama y al poco tiempo falleció. Y bueno, esa fue la historia ella se llamaba Carmen, la señora de Carmen, fue la historia, bueno, que pasó en mi familia, sí, que ocurrió. Bueno, muchísimas gracias. Yo respecto a la cabeza voladora, la encontré con un término que se llama catecate, que es la cabeza voladora o la cabeza de las brujas, que le dicen. Acá